Hablaremos ahora de la independencia del camino en campos conservativos. Hemos visto ya que, por el teorema fundamental de las integrales de línea, que si un campo f es continuo y conservativo en una cierta región R, el valor de la integral de la circulación de f punto diferencial R, o sea, el trabajo, es el mismo para toda curva suave a trozos C que vaya desde un punto fijo de R a otro punto fijo de R. Este resultado se enuncia diciendo que la integral de línea es independiente del camino en la región R. Una región del plano o del espacio se dice que es conexa si todo par de puntos en ella pueden ser unidos por una curva suave a trozos contenida por completo en la región. Por ejemplo, en esta figura, si tomo dos puntos cualesquiera, yo puedo trazar una curva suave a trozos que las une. ¿Sí? ¿Qué es lo que no debe pasar para que deje de ser simplemente conexa? La curva no debe cortarse consigo misma, como ocurre acá. ¿Sí? Y no debe tener huecos, como ocurre acá. Estas serían curvas no simplemente conexas. Entonces, puedo decir que si f es continuo en una región abierta y conexa, la integral de línea es independiente del camino si y solo si este campo vectorial es conservativo. Por ejemplo, si tengo este campo de fuerzas, quiero demostrar que es independiente del camino y calcular el trabajo. Expreso el campo de fuerzas como M en dirección I, N en dirección J, P en dirección K. ¿Sí? Donde M es esto, N y P. Hallo el rotacional. Hago cumplir las condiciones de las derivadas parciales, que coinciden, la derivada parcial de P con respecto a I, N con respecto a Z, P con respecto a X, derivada parcial de M con respecto a Z también da 0, y la derivada parcial de N con respecto a X es igual a la derivada de M con respecto a Y, y me da esta expresión. Por tanto, llego a la conclusión de que este campo es conservativo. Eso significa que proviene del gradiente de una función f. Entonces, esta componente es la derivada de f con respecto a x, esta componente es la derivada de f con respecto a y esta componente es la derivada de z, de f con respecto a z. Integro esta con respecto a x, esta con respecto a y, esta con respecto a z, ¿sí? Veo cuáles son las funciones que se repiten y al final encuentro mi función potencial. ¿Sí? Eso, entonces, f deriva del potencial de esta función escalar f minúscula. El trabajo es la integral curvilínea de f punto diferencial r, pero puedo aplicar directamente el teorema fundamental. Entonces hallo el valor de la función en mi punto final menos mi punto inicial y obtengo el valor de ese trabajo. ¿Cuánto sería el trabajo de mover el objeto de este punto a este y volver a este? Fíjense, lo único que hago, puedo tomar otra vez, como esto es conservativo, puedo tomar otra vez cualquier curva, puedo seguir la misma curva pero de sentido contrario, y entonces el trabajo me va a dar el mismo pero de signo contrario, que al sumar me va a dar 0. Quiere decir entonces que una curva dada por cierta función de t es cerrada si el punto inicial coincide con el punto final. Y según el teorema fundamental de línea, entonces la integral de línea sobre cualquier curva, si f es continuo y conservativo, siempre me va a dar 0 si la curva es cerrada. Hay algunas condiciones equivalentes, o sea, que tienen el mismo sentido cuando analizo un campo vectorial y su trabajo. Si f es un campo vectorial con primera derivada parciales continuas en cierta región conexa R y C es una curva suave a trozos en R, entonces estas condiciones son equivalentes, significan lo mismo. F es conservativo, quiere decir que el campo vectorial proviene del gradiente de una función escalar f minúscula. Si es conservativo, entonces la integral curvilínea es independiente de la trayectoria. Y si la curva es cerrada, el valor de la integral curvilínea siempre va a ser 0. Significa que tenemos varios caminos a la hora de elegir cómo calcular una integral de línea. Podemos usar el concepto de la función potencial y si es conservativo podemos cambiar por otro segmento
otra curva que una los puntos mucho más sencilla de la que estábamos utilizando anteriormente. Un ejemplo sería este. Quiero evaluar esta integral curvilínea de este campo vectorial a través de un camino circular que va de este punto a este otro. Hay tres opciones. Podemos usar el método expuesto de la sección precedente y evaluar la integral de línea a lo largo de cualquier curva. Ojo que estamos considerando de que yo sé de que f de x y es conservativo. ¿Sí? Entonces, adoptamos la parametrización. Si tomo la curva correspondiente, 1 menos coseno de t en dirección y más seno de tj con t entre 0 y pi. ¿Sí? Entre 0 y pi, una vuelta. ¿Sí? Hallo la derivada, parametrizo f. Recuerden que para parametrizar f estoy considerando que x vale esto y que y vale esto. ¿Sí? Cambio los valores de x y parametrizo, multiplico y obtengo esta integral. Ahora, como dijimos anteriormente, una integral bastante argel de realizar. La segunda, tratar de hallar la función potencial de esto. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de hallar la función potencial, evaluar la integral de línea. ¿Sí? Ya vimos anteriormente cómo hacer. Y al final llegamos a que valía 2. Y el tercero, al ser conservativo y al ser independiente del camino, puedo tomar directamente la línea que une 0, 0 con 2, 0. Esa es mucho más fácil de parametrizar. ¿Sí? Hallo las derivadas y parametrizo también f de x sabiendo que x vale t e y vale 0. Parametrizo f, hallo este producto y me sale una integral muy sencilla y fácil de calcular.